En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo murió esta impactante momia que además perteneció a un personaje súper importante de la historia de Egipto. Se trata del faraón Seqenenre-Ta, y gracias a estudiar cómo murió podemos reconstruir cuál era la situación de Egipto durante aquella época. Primero vamos a situarnos cronológicamente. Nos encontramos en un Egipto entre el 1558 y el 1553 a.C. aproximadamente. Esos son 3.500 años desde hoy. ¡3.500 años! Gracias a la arqueología y a la historia sabemos que el Egipto de aquella época era un Egipto dividido, que tenía dos gobiernos principalmente. Un gobierno situado al norte que pertenecía a unos reyes de origen semita extranjeros que no eran egipcios y que llamamos los Hyksos, y otro gobierno situado al sur con reyes autóctonos egipcios. Nuestra momia, Seqenenre-Ta, era uno de esos reyes autóctonos situados en el gobierno del sur de Egipto. Sabemos que Seqenenre-Ta, que a partir de ahora en el vídeo le vamos a llamar Ta para acortar un poco, pues Ta estaba disconforme con la situación que había en su país de división y él soñaba con ser un único rey bajo un Egipto unificado y también soñaba con expulsar a los Hyksos del país, que me quedo sin aire. Hay de hecho un papiro que así nos lo cuenta, es el papiro Salier I, que también tiene otros nombres y que se encuentra en el Museo Británico. El papiro nos habla de que el rey Hykso, que estaba situado en el norte de Egipto y que se llamaba Apope, pues no podía dormir por culpa de los ruidos de los hipopótamos de Tebas. Pero claro, Tebas está situado en el sur y Apope vivía en el norte, en una ciudad que se llamaba Avaris, de la cual ya hemos hablado bastante en este canal. Luego te voy a dejar ahí unos links en la caja de descripción para que puedas ver esos vídeos también. Pero es imposible, ni siquiera el propio Aragorn, con sus oídos experimentados de la Tierra Media, podría escuchar los ruidos de los hipopótamos a cientos y cientos de kilómetros de distancia. Evidentemente esto es una metáfora, y aquí Apope lo que quiere decir es que no aguanta más a los reyes autóctonos de Tebas, que no están conformes con que los Hyksos estén gobernando en el norte y que además no quieren pagar impuestos. El papiro nos cuenta que a raíz de aquí Ta se une con sus consejeros y luego la historia se corta, pero nos podemos imaginar que después de esto iba a haber bronca entre Apope y Ta. Y probablemente hubo bronca, se convierte en un seguro que hubo bronca cuando nos acercamos a estudiar la momia del faraón Ta, porque además tuvo una muerte horrible. Por cierto, si quieres seguir aprendiendo sobre egiptología, suscríbete ahí abajo. Y bueno, la momia de Ta se encontró en el caché real de Deir el-Bahari, una tumba de la que os he hablado y que os voy a dejar ahí en las tarjetitas el link para que puedas ver ese vídeo también y aprendas un poco más de la procedencia de esta momia. Sabemos, según los estudios de CT, Computerized Tomography o tomografía computerizada, que este señor murió alrededor de los 40 años. Pero es muy interesante porque los expertos han podido confirmar que la momia de Ta ya estaba en proceso de descomposición cuando se fue a momificar, es decir, que pasó demasiado tiempo entre su muerte y el momento de la momificación. Además de esto, la momificación no es la tradicional y normal, sino que es una momificación que se hizo rápidamente, deprisa, porque ni siquiera le extirparon el cerebro, que tuvieron que disecar como pudieron. Pero, ¿por qué se tardó tanto en momificar a Ta? Esto se debe a la causa de su muerte, ya que murió lejos de casa, en plena batalla, asesinado. Pero claro, la ciencia necesita pruebas y esto no es suficiente, esto es una mera hipótesis, así que analizando la momia se puede confirmar cómo murió exactamente. Vamos a la parte CSI Miami del vídeo. La momia presenta heridas gravísimas, sobre todo en la zona de su cabeza, aunque también es cierto que los brazos o las manos y las muñecas están un poco deformadas y esto se ha interpretado que fue porque las tuvo atadas, como si hubiera sido un prisionero. Pero vamos a enfocarnos en la cabeza. Una de esas heridas graves que presenta está en la parte frontal del cráneo, como podéis ver en esta imagen. Los estudiosos han podido confirmar que esta herida se hizo por parte de un arma blanca, ya fuera una espada o un hacha. Además, estudiando el ángulo por el que entró en la cabeza, se puede saber que el momento en el que lo golpearon, Seqenenre-Ta estaba a una altura más baja que su asaltante.
probablemente de rodillas o quizá tumbado en el suelo, o quizá el asaltante venía desde más alto montado en un caballo. En la zona supraoccidental derecha del cráneo de Ta se ha encontrado otra herida de arma blanca, en este caso que habría sido producida por un hacha de bronce muy típica como los que usaban los hicsos y que los egipcios no utilizaban. Este tipo de armas se han encontrado de manera común en el yacimiento arqueológico de Tel el Daba, que pertenecería a la capital del reino hicso, que sería Avaris. Con esto se confirmaría que Seqenenre-Ta no fue asesinado por un egipcio, sino que fue asesinado por un hicso. Además de esto, tenemos que la nariz y la parte del lado derecho de su rostro fueron severamente golpeados, con un palo o quizá con el mango de un hacha. Ese golpe, además, según lo que pueden estudiar los expertos con el ángulo, habría venido de frente. En otras zonas del cráneo y también en la mejilla izquierda se ven otras heridas de arma blanca, por lo que podemos decir que al pobre Seqenenre-Ta le golpearon por todas partes. Haciendo un análisis profundo de todo el cuerpo, los expertos han podido analizar que en el momento de la muerte, Seqenenre-Ta permaneció tumbado de costado izquierdo durante muchísimo tiempo. Y esto nos hace imaginarnos cuál fue la escena del crimen. Después de haber participado en la batalla y haber sido derrotado por sus enemigos, Seqenenre-Ta habría permanecido difunto, yacente en el suelo, durante un tiempo bastante largo, hasta que al final su gente lo habría encontrado y lo habría regresado a casa hasta Tebas para así momificarlo y darle una muerte digna. Con esto, Seqenenre-Ta no consiguió su objetivo de ganar a los hicsos, expulsarlos del país y unificar el gobierno de Egipto bajo su persona. Pero no pasa nada, porque si Ta no lo consiguió, sí que lo conseguirían las generaciones siguientes de su dinastía en Tebas. De esto hemos hablado ya bastante. Toda esta historia es el segundo periodo intermedio, finales del segundo periodo intermedio egipcio. Y bueno, una vez que se unificaría, ya comenzaríamos con el Reino Nuevo, que es una etapa que es muy popular, muy conocida, de la que se habla mucho en los medios y que seguramente ya conoces algunos faraones que pertenecen a ese periodo, como por ejemplo Tutankamón. ¿Verdad que sí? Si quieres aprender más sobre egiptología, suscríbete, vete a mi página web donde tengo cursos online, es lauraegiptología.com, y nos vemos próximamente con otro nuevo vídeo aquí en mi canal. Irek Herunefer Ang Ucha Senep. Por cierto, si quieres profundizar más sobre este tema, tienes un artículo gratuito en internet, te lo voy a dejar por ahí, por abajo en la cajita de descripción, así que ¿a qué esperas para leer más? Los autores son Sahar N. Salem y Zahi Hawass, y el nombre del artículo es Computed Tomography Study of the Mummy of King Seqenenre-Ta. New Insight into the Violent Death. Ahora sí me voy. ¡Hasta luego!